Amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga en esta preciosa noche, hermanos. Algunos se sorprendieron, ¿verdad? Así que si pensaban que el pastor estaba acá hoy, ay, no está el pastor, así que fue una sorpresa. Pero gracias al Señor, gracias por el privilegio que nos da y gracias al pastor también por haberme cedido, ¿verdad?, el espacio en esta noche. Vamos a aprender algo, hermanos. Siempre hay una palabra para cada uno y ustedes verán en esta noche cómo vamos a salir bendecidos con esta palabra que traemos en esta noche. Vamos a orar primero y después vamos a entrar en la palabra del Señor, pero vamos a poner en sus manos en este tiempo. Señor amado, te damos gracias por este maravilloso tiempo que tú nos regalas. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de poder compartir tu palabra. Mi oración es, Señor, que me uses en esta noche, que tú me bendigas, que bendigas a cada hermano, Señor, que esta palabra que traemos, Señor, llegue hasta lo profundo de sus corazones. Sobre todo, Señor, que pongamos en práctica lo que traemos en esta noche. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Así que, hermanos, mire, traemos un título muy precioso y es La llenura del Espíritu Santo produce cambios. Y lo vamos a estar, el pasaje que traemos en esta noche es en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43 al 47. No vamos a leerlo ahora mismo, sino que vamos a ir, le invito a que usted se mantenga ahí. Estaremos usando otras citas también, pero vamos a estar mayormente en este pasaje. Este pasaje de la Biblia, hermanos, varias veces yo lo he usado como una introducción cuando estamos reunidos en la oración. Incluso tomé un versículo, ¿verdad?, apenas el martes con los hermanos que están en la oración, y lo he usado otras veces, ¿verdad?, pero nunca había tenido la oportunidad de ir un poco más a fondo, ¿verdad?, y se nos presenta la oportunidad. Así que Hechos 2, 43 al 47. Y la llenura del Espíritu Santo produce cambios en quién. Es muy obvio, hermanos, que en el cristiano, ¿verdad?, en el Hijo de Dios, en cada persona que acepta al Señor, debería haber un cambio, ¿verdad? Es muy obvio que en otra persona no habrá otro tipo de cambios, pero hablando del Espíritu Santo, no habrán cambio en ellos, sino solamente en nosotros. En la vida, hermanos, es necesario hacer algunos cambios. Es muy importante, muy vital. Vamos a darles algunos ejemplos. Si vas al médico, ¿verdad?, y si a usted le detectan alguna enfermedad, es muy obvio que hay que hacer algunos cambios, ¿verdad? Hay que cambiar la forma de vivir, la forma como se alimenta uno, a lo mejor perjudica, ¿verdad?, lo que estamos teniendo de problemas de salud. Tal vez nos pongan a hacer ejercicio también, ¿verdad? O sea que hay que hacer cambios muchas veces drásticos en este aspecto. Cuando nos casamos, hermanos, tenemos que hacer otro tipo de cambios también, ¿verdad? Así que no podemos vivir la vida como vivíamos antes de solteros, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos a otro. Bueno, hay gente que se casa y no hace cambios, ¿verdad? Pero no es lo normal. Yo no sé si usted todavía pues se casó y hace lo mismo que hacía antes, pero algo tiene que haber cambiado, ¿verdad? El matrimonio. Yo, por ejemplo, yo ya no puedo salir solo, tengo que llevar a mi esposa a donde voy. Lugares que frecuentábamos, posiblemente ya no. Ahora tenemos que pensar, ¿verdad?, en la esposa, posiblemente en los hijos. Ahora tenemos que ir al parque en vez de ir a otro lugar donde íbamos solos. Cambios, hermanos, que se tienen que hacer, ¿verdad?, porque el matrimonio pues tiene que producir algún cambio. Cambios en el trabajo también. A lo mejor, no sé, algún hermano trabaja en la, qué sé yo, carpintería, hace corte grama. Si usted cambia de trabajo y va a la cocina, ¿verdad?, hay que adaptar la forma de trabajar.
alguien que trabaja en la construcción ya no puede usar su pala para poner concreto y ahora ya es una pala como vuelta a la carnita, ¿verdad? Así que son cambios importantes, necesarios que se tienen que hacer. Hay que adaptarnos, ¿verdad?, a otro estilo de vida. La verdad, hermanos, que estos ejemplos nos ayudan, ¿verdad?, para poder entrar en este pasaje. Por eso la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad?, produce cambios en la vida del cristiano. Y como ya tienen, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, capítulo 2, el versículo 43, vamos a extraer de aquí, ¿verdad?, algunos puntos bien importantes, unos puntos que nos van a ayudar. No vamos a demorar mucho, pero acá tenemos, hermanos, 5 puntos y a cada versículo vamos a sacarle algo muy interesante. Y lo primero que vamos a ver, ¿verdad?, es el temor a Dios. Y vamos a leer el versículo 43. Déjenme ir aquí al pasaje que estaba con la cita de hermano Carlos. Pero vamos a leer Hechos 2. Vamos a leer el versículo 43. Dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Si vamos aquí y miramos el contexto, hermanos, estamos viendo, ¿verdad?, que los primeros cristianos, y aquí vemos más atrás que ya había venido el día del Pentecostés, ¿verdad?, donde hubo un derramamiento grande del Espíritu Santo. Y en este pasaje, si usted ve en el título, yo creo que toda la Biblia lo tiene, dice la vida de los primeros cristianos. Pienso que toda la Biblia lo tiene, ¿verdad? Así que en este versículo, hermanos, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Temor a Dios, hermanos, no es miedo al Señor, ¿verdad? Temor a Dios es respeto, es reconocer al Creador, ¿verdad? Creemos que vivimos por Él, y sin Él las cosas pues no fueron creadas por más nadie, no fueron por Dios. Sin Él no podemos hacer nada, ¿verdad?, en este mundo. Así que el temor a Dios, hermanos, mucha gente pensará que es como un miedo, ¿verdad? Miedo como cuando uno sale y hay quien quiere hacer algo malo, ¿verdad?, algo indebido, y se esconde, ¿verdad?, y tiene miedo hasta de pronto de las personas, pero también de Dios, ¿verdad? Pero no es ese tipo de temor, sino al Señor hay que tenerle respeto, ¿verdad?, porque Él es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es el Creador. Así que vamos a ver aquí, vamos a apoyarnos en otro pasaje que es Proverbios 1.7. Si ustedes pueden ir a Proverbios 1.7, no vamos a usar muchas citas bíblicas, pero sí vamos a leer que es Proverbios 1.7, pero yo creo que ustedes se lo saben, ¿verdad? Este versículo dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que, hermanos, siempre hay que tenerle temor al Señor, respeto al Señor, pero no miedo, hermanos. Así que este versículo, ¿verdad?, de los Hechos, dice que ellos eran temerosos del Señor. Dice que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuidado, hermanos, porque muchas veces hay cristianos que no tienen temor a Dios, ¿verdad? Porque se puede ser cristiano, se puede ser hijo de Dios, pero muchas veces se pierde el temor, ¿verdad?, hacia el Señor. Y con esto sí hay que tener mucho cuidado, porque vemos que el Señor, hermanos, es muy celoso, ¿verdad?, con sus cosas, porque si lo vemos desde el principio, ¿verdad?, desde en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, con el pueblo de Israel, el Señor, miramos que Él era muy celoso con sus cosas, y muchas veces el pueblo de Israel tenía que sufrir consecuencias, ¿verdad?, a causa de la desobediencia. Y eso está vigente hoy, hermano, eso está vigente hoy. Si nosotros
no somos temerosos del Señor y hacemos las cosas, ¿verdad?, que a Él no le agradan, podemos sufrir, hermano, podemos sufrir. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Y el versículo 44 también, hermanos, nos da un punto muy importante, que es sobre la unidad. Así que el nuevo nacimiento produce unidad. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Así que miren qué interesante, hermanos. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Que ahora en las iglesias hay muchas divisiones. A veces, hermanos, los cristianos no compartimos, ¿verdad?, los mismos pensamientos, no compartimos las mismas ideas, y a veces no entendemos por qué pasa esto, ¿verdad? Una persona llena del Espíritu Santo siempre debería estar, ¿verdad?, en la misma visión que los demás, compartiendo los mismos pensamientos, las mismas ideas, apoyar, ¿verdad?, en las cosas que se dicen, siempre y cuando, ¿verdad?, estas cosas sean las que vengan del Señor, ¿verdad? Porque en las iglesias pueden haber puntos donde no estamos de acuerdo, pero no vienen necesariamente del Señor, ¿verdad? Así que si algo viene del Señor, si algo viene de su palabra, todos deberíamos compartir, ¿verdad?, el mismo pensamiento, todos deberíamos estar en la misma sintonía, tener todas las cosas en común, muy importante. En 1 Corintios 1:10, ¿verdad?, nos habla acerca de la unidad también. Así que vamos a leer este pasaje. Si usted quiere buscarlo, si no, yo se lo leo, ¿verdad? 1 Corintios 1:10 dice: os ruego, hermanos, pues, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Mira, habla de la unidad del cristiano, hermano. La verdad que en muchas iglesias, y el otro día escuché a una persona que me comentaba, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Asistía a una iglesia y esa iglesia fue, pues, los hermanos se fueron porque había divisiones entre ellos, ¿verdad? Y muy lamentable ver cuando una iglesia tiene que cerrar las puertas, ¿verdad? Un templo porque las personas, ¿verdad?, todo el mundo jala por maneras diferentes. Entonces, en ese lugar, ¿verdad?, no se está predicando la palabra del Señor. Yo no sé qué pasará en eso, pero aquí nos habla, ¿verdad?, este pasaje, que debemos estar todos, ir por el mismo lugar. El 1:11, ahí mismo en 1 Corintios, el apóstol Pablo, ¿verdad?, está hablando a los hermanos en Corinto, y vamos a leer este otro versículo que dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Así que Pablo, ¿verdad?, se le hizo saber que estos hermanos estaban como en desacuerdo en muchas cosas, y eso no es lo que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Así que es importante mantener la unidad en la iglesia. Versículo 12 de este mismo pasaje dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Aquí está hablando, ¿verdad? El apóstol Pablo les está diciendo que no pueden ser ni de uno ni de otro, sino que tienen que ser del Señor, dice el versículo más adelante, ¿verdad? Así que estos hermanos tenían diferentes formas de pensamiento. El versículo 12 dice, vamos al versículo 12. El versículo 13 vamos a leer, el versículo 13, hermanos. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Está haciendo como una pregunta. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo, verdad? Así que Pablo les está haciendo como una pregunta, ¿verdad? Ellos no fueron, todo viene por el Señor, hermano. Así que el Señor es el único, ¿verdad?, en cual tenemos que confiar. Ningún ser humano, ¿verdad? No ideas de nadie, sino todo viene del Señor. El versículo 13 dice, hermanos,
Ya lo leímos el 13, sí, perdón. Vamos a leer, hermanos, vamos a ir al pasaje donde empezamos, vamos a ir al libro de los Hechos, no quiero traerles muchas citas, y vamos a ir al otro punto que es muy interesante también, que está en el versículo 45, que es practicando la misericordia con los demás. Versículo 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Así que estos hermanos, la verdad que en ese tiempo yo no sé lo que ellos, ¿verdad?, estaban atravesando, pero es algo grande, ¿verdad?, lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en ellos, porque si lo traemos al día de hoy, ¿verdad?, la verdad que hablar de vender las propiedades, repartirlas con los demás, es muy difícil, y si la Biblia lo dice acá es porque lo estaban haciendo, ¿verdad? No especifica que tal vez lo vendieron todo, pero porque dice que vendían sus propiedades y lo repartían a los demás. Y este punto, hermanos, la verdad que es bien difícil, pero este versículo, ¿verdad?, nosotros para poder aplicarlo a nuestras vidas, no tenemos que necesariamente, hermanos, vender nuestras propiedades para poder ayudar al necesitado, ¿verdad?, sino que el Señor lo que nos está diciendo es de poder practicar la misericordia con el necesitado sin necesidad de vender nada, hermanos. Uno tiene los recursos, el Señor nos ha dado, ¿verdad?, cómo poder bendecir a otras personas sin necesidad de estar vendiendo nuestras propiedades, porque uno entiende, ¿verdad?, que el Señor nos da y Él quiere que tengamos nuestras cositas, un automóvil, que tengamos tierra, yo no sé, el Señor nos bendice con esto, pero también el Señor quiere, ¿verdad?, que no pasemos por alto cuando alguien está pasando necesidad y nosotros no le ayudemos. Así que este tema es muy difícil, hermanos, sobre todo para algunas personas, incluso en algunas iglesias, hermanos, vemos a pastores, vemos algunos que dicen que son apóstoles, profetas, donde predican, ¿verdad?, un evangelio de prosperidad. Y cuando ellos predican este evangelio queriendo, ¿verdad?, quitar el dinero a los hermanos, así que esto es bien difícil. Yo pienso que ellos no practican la misericordia, ¿verdad?, porque en vez de darle al necesitado, están queriendo beneficiarse ellos. Mire lo que dice en primera de Timoteo 6:10, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Así que no podemos, hermanos, estar tan pegados tampoco al dinero, ¿verdad?, pensar solo en el dinero, porque esto sí puede llevarnos, hermano, a un problema muy grande. Así que estos hermanos sentían la compasión, ¿verdad?, por el necesitado, y nosotros tenemos que sentir compasión también por el necesitado, porque si estamos viendo que alguien está pasando una necesidad y nosotros nos hacemos como lo que no vemos, estamos pecando, hermanos, porque dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que es pecado cuando dejamos de hacer lo bueno. Así que también es interesante. El versículo 46 dice que hay que tener tiempo para Dios. Así que tiempo para Dios. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que la llenura del Espíritu Santo produce, ¿verdad?, que querramos venir al templo. Acá lo menciona, hermanos, los hermanos se reunían, dice que ellos estaban en comunión unos con los otros. Ellos, la verdad que yo quisiera ver, ¿verdad?, el sentir de estos hermanos en ese tiempo. Y ahora nosotros, hermanos, deberíamos practicar esto también. Bueno, a la iglesia tenemos que venir, ¿verdad? Tenemos que estar en los tiempos de oración, estudio bíblico, venir a los cultos, todos lo sabemos, ¿verdad?
a veces es muy difícil, hermanos, pero esto es lo que produce, ¿verdad?, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no practicamos esto, hermanos, no sé, la verdad, qué es lo que está pasando en nuestras vidas. La verdad, hermanos, que miren, Hebreos 10:25, ¿verdad?, nos motiva incluso a estos, hermanos, a reunirnos. Creo que, no sé si alguien me puede buscar Hebreos 10:25. Si alguien lo encuentra primero que yo, si me lo puede leer. Yo creo que algunos también lo deben saber de memoria porque es muy... Amén. Miren, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra del Señor. Así que es importante, hermanos, tener tiempo para el Señor, congregarnos, venir a todos los eventos, ¿verdad? Porque esto es lo que produce la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea que tiene que haber cambio en nuestras vidas, hermanos. El Espíritu Santo no es, hermano, solo cuando aceptamos al Señor. Hemos aprendido, ¿verdad?, por nuestro pastor, que a la misma vez, ¿verdad?, que aceptamos al Señor, somos llenos. Somos bautizados por el Espíritu Santo, pero también somos llenos ahí mismo, ¿verdad? Así que esta llenura tiene que producir grandes cosas en nuestras vidas, hermanos. Si no estamos haciendo cosas como estas, hermanos, hay que revisarnos, ¿verdad? No sabemos qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Es muy interesante evaluarnos de vez en cuando, hermanos, y pensar si nosotros hay una devoción en nosotros, ¿verdad?, hacer las cosas, o por qué estamos dejando de hacer las cosas, ¿verdad? Siempre es importante ponerse a pensar. El versículo 47, tenemos un punto interesante también. Una iglesia que vive para Dios atrae nuevos miembros. Así que es muy interesante, hermanos, y yo lo veo en este punto como de evangelización, porque mire lo que dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que estos hermanos alababan al Señor todo el tiempo, ¿verdad? Así que se veía en ellos, ¿verdad?, que ellos eran diferentes. Ellos no se parecían en nada al resto de las personas, ¿verdad? En ellos había algo que muchas veces se nota en nosotros, hermanos. Yo no sé si a usted le ha pasado que ha ido a un lugar o usted actúa diferente, ¿verdad? O si usted va a la tienda y de pronto compra algo y usted ve que algo no cuadra en lo que le están dando de más, y uno dice: mira, esto me lo diste de más, o esto... O sea, las personas saben cuando uno es hijo del Señor, cuando ya hemos aceptado al Señor, ¿verdad? O sea, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Si estamos en el restaurante, cuando vamos a comer, oramos. Pero si vamos a un restaurante, a un lugar, ¿verdad?, y nos sirven la comida y empezamos a comer inmediatamente, no se va a notar. Pero nosotros lo hacemos, ¿verdad? Estemos donde estemos. Con mi esposa, con mi hija, estamos sentados y que me disculpen a quien no le gusta algún lugar ahí, pero nos ponemos a orar por los alimentos, siempre, donde quiera que estamos. Entonces las personas ven, ¿verdad?, que nosotros somos diferentes. Esta gente, hermanos, tenían algo en ellos que no lo tenían las demás personas, y que ellos estaban llenos del Espíritu Santo, y la forma de vivir de ellos era totalmente diferente a la del resto de las personas, hermanos. Así que miren, yo en esta corta meditación quisiera que meditáramos un poco, ¿verdad?, acerca de este pasaje. Tal vez si esta predicación fuera para el domingo, hermanos, ahondáramos un poco más, pero sabemos, ¿verdad?, que es un jueves donde están acostumbrados a regresar luego a sus casas. Así que solo quise, hermanos, tener una corta reflexión, pero quiero pedirle a mi esposa que nos vamos a hacer algo. Mire, traje ahí unos papelitos antes de terminar
usted tome este papelito y vea, vamos como a examinarnos, lléveselo a su casa y piense lo que hemos aprendido el día de hoy. Yo no le puse a este papelito la cita, si usted se la quiere poner con su mano, póngasela, está en Hechos 2:43 al 47, solo puse los versículos, pero tenemos, hermanos, en cada versículo hay un punto muy interesante, con lo cual Dios quiere tratar con nosotros en esta noche. El primero, en el 43, dice temor a Dios. El 44 dice unidad. El 45, practicando la misericordia. Y el 46, tiempo para Dios. Y el 47 dice, lo he puesto como evangelismo, hermanos, porque en el versículo 47 nos dice el Señor, ¿verdad?, que Él iba a añadir a la iglesia los que habían de ser salvos. Nuestro testimonio, hermanos, nuestra forma de vivir atrae a los de afuera, atrae al mundo. Y cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, el cambio que debería haber en nuestras vidas, uno de ellos es sentir compasión por el perdido, ¿verdad? Y cuando nosotros vivimos de esta manera diferente que a los demás, esto motiva a alguien y todos quieren ver por qué nosotros somos diferentes, ¿verdad? Así que yo lo pongo como evangelismo. Usted lléveselo a su casa, déjelo en su Biblia y medite. Y yo he aprendido mucho de este pasaje también. Y yo también me quedo, ¿verdad?, con este papelito. Y cuando esté fallando en algunas cosas de estas, esto me servirá, ¿verdad?, para mejorar, para tener temor al Señor, para ser más unidos con los hermanos en la iglesia, ¿verdad?, para practicar la misericordia, que no necesitamos, hermanos, deshacernos de nuestras cosas para poder ayudar a aquel que lo necesita. El tiempo para Dios es muy importante, hermanos. Venir a la iglesia, estudiar su palabra, en los tiempos de oración. Hay que practicar esto también, hermanos. Y lo otro es el evangelismo. Así que gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Esa es solo una corta meditación, pero vamos a orar para que el Señor nos ayude para poder practicar, ¿verdad?, estos puntos y poder practicar lo que estos hermanos también estaban viviendo, ¿verdad? Así que la llenura del Espíritu Santo debe producir un cambio en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Señor amado, te damos gracias por esta corta meditación, Señor, que hemos traído en esta noche. Gracias, Señor, porque yo he aprendido mucho, Señor, acerca de este pasaje. Y mi oración es, Señor, que al igual como yo lo he aprendido, Señor, que cada hermano, Señor, que ha escuchado, Señor, esta meditación, también ponga en práctica, Señor, todas estas cosas. Ayúdanos, Señor, a ser temerosos de ti. Señor, no a tener miedo, sino respeto, Señor, a sentir, Señor, agradecimiento contigo, Señor, primeramente porque nos has salvado y después por todas las cosas que tú nos das. A vivir una vida, Señor, en unidad con los hermanos, ayudar, Señor, al necesitado, Señor, a poder practicar todas estas cosas que estos hermanos estaban practicando. Perdónanos si estamos fallando en uno de estos puntos y ayúdanos, Señor, a reflexionar, Señor, en cada punto de estos. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad nuevamente. Señor, bendícenos, ayúdanos y te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.